Sean bienvenidos nuevamente a una nueva sesión. Soy el licenciado Ricardo Delgadillo Mercado y hoy hablaremos de lo que son los informes de los auditores. La materia es Auditoría Financiera 2 para la carrera de Ingeniería Financiera. Parte de los informes de los auditores es conocer los aspectos técnicos básicos y las técnicas de auditoría básicas para la emisión de los informes de auditoría. Cabe resaltar que estos elementos son importantes para la emisión del informe de auditoría y tener en cuenta de que también van de la mano de lo que es la calidad. Les doy la bienvenida, estimados estudiantes, y vamos a conocer estos aspectos básicos. Entre los elementos básicos de apoyo tenemos la norma de auditoría 2, informes que se emiten en la auditoría financiera, los tipos de opinión y los párrafos de énfasis. Previamente a esto, vamos a enfocarnos en lo que es la auditoría de control de calidad. En este caso, teniendo esa base para que podamos conocer realmente dónde van a ir enfocados los informes de auditoría. Tengamos en cuenta de que en el control de calidad vamos a utilizar un ejemplo muy claro que es de la empresa Enron. Para esto, comencemos. El primer caso, que ya lo habíamos visto un inicio, era sobre el caso Enron. Entonces vamos a hacer un pequeño recuerdo a lo que era el caso Enron. ¿Está bien? Comenzamos entonces. Enron es conocido como uno de los casos de fraudes financieros más grandes de la historia. Fue una empresa dedicada a la administración de gasoductos en Estados Unidos, la cual fue fundada en 1985 a raíz de la fusión entre Internorth y Houston Natural Gas. Con los años, Enron se convirtió en una de las empresas a nivel energético más importantes del país. Era considerado como uno de los 100 mejores empleadores. Fue reconocida por ser la empresa más innovadora y por ser una de las empresas más cotizadas en Estados Unidos al alcanzar el nivel de $90 por acción en el año 2000. A pesar de todos los reconocimientos y menciones que tenía, el 2 de diciembre de 2001, Enron se declara en bancarrota y busca acogerse a la ley de quiebras de Estados Unidos. El desenlace de la compañía se daría en parte por el cuestionamiento del mercado, principalmente por un artículo publicado por la periodista Bethany McLean en la revista Fortune, ¿Is Enron Overpriced?, que en español significa si Enron está sobrevalorada, afirmando que no era posible que Enron hubiera llegado tan lejos en tan poco tiempo y que los datos numéricos no tenían sentido. Además, a esto se le suma los rumores y escándalos por soborno y tráfico de influencias con el fin de adquirir contratos en América, África y en Asia Occidental. En este punto, la reputación de la compañía ya se encontraba por el piso y no había confianza por parte de los inversores ni acreedores. La pregunta que ronda la situación de Enron es: ¿cómo lograron engañar al público en general por tanto tiempo? Por un lado, existía un gran problema y era la compleja estructura corporativa que Enron tenía. Eran más de 3.000 sociedades unidas a través de holdings, lo que presentaba obstáculos y dificultades al momento de realizar las auditorías por los métodos convencionales, lo que les permitía esconder y disfrazar y maquillar la situación financiera real de sus estados financieros. Dentro de esto, Enron realizaba operaciones de cruce entre sus compañías y registraba pasivos como activos en su balance general. Por otro lado, la compañía empezó a incluir negocios que aún no habían concretado, para así inflar sus ingresos y utilidades. Adicionalmente, la empresa en los años 90 había incursionado en el mercado de los derivados financieros y climáticos, los cuales
En 2001 ya presentaban un tercio de sus activos. Sin embargo, las pérdidas generadas por estos instrumentos eran gigantescas, pero como ya se mencionó, Enron había encontrado la manera de ocultar el valor real de sus deudas y pérdidas. Esta situación trajo consigo un sinnúmero de consecuencias. En primer lugar, las 20.000 personas que hacían parte de su fuerza laboral terminaron sin trabajo y sin dinero, puesto que Enron solía pagarles en acciones, y para ese entonces una acción ya no valía ni $1. En segundo lugar, hubo repercusiones económicas en el sector energético. En la mayoría de los 40 países en donde la empresa tenía presencia, ya que varios le habían otorgado créditos y otros habían celebrado contratos con la compañía. La caída de Enron conllevó simultáneamente a la disolución de Arthur Andersen, una de las 5 firmas auditoras más grandes del mundo, al confirmar que esta empresa destruyó documentos relacionados con las malas prácticas corporativas de Enron. Adicionalmente, esta situación generó un replanteamiento de la regulación de derivados, un reforzamiento en la revelación de información, las cuentas contables y estados financieros. Por último, esto generó un ambiente de desconfianza por parte del mercado hacia las calificadoras de riesgo que le otorgaban a Enron una calificación de grado de inversión. En conclusión, el caso Enron es un claro ejemplo de las malas prácticas a nivel corporativo y de las consecuencias que esto trae para la economía, la confianza de los inversores, la regulación y los retos para las agencias calificadoras de riesgo para robustecer sus análisis. Como pequeño inversionista es muy difícil prever este tipo de casos. Lo mejor es no apostar todo a una sola empresa, sino diversificar nuestras inversiones. Ok, eso sería todo por el momento. Que tengas un excelente día. Muy bien, entonces estamos ahora recordando lo que tal vez a un inicio habíamos conocido, puesto que teníamos un trabajito, ¿no? Que era respecto a lo que es el caso Enron, ¿no? Entonces, básicamente es este caso Enron, el cual va a formar parte de nuestro siguiente tema de estudio, ¿no? En este caso, vamos a ver un momento, sí, ya. Vamos a hablar sobre la calidad. La calidad que en este caso tiene que tener lo que es la auditoría, ¿no? Básicamente, déjeme un momentito, esto voy a primero de compartir. Ujú. Ahora sí, ya llega la mayoría, ¿no? Ya están 25, 24, 23 personas. Muy bien. ¿Recordaron? ¿Qué tal? ¿Qué les parece el caso Enro viendo ahora con unos ojos de ya tener una base de auditoría? ¿Alguien? Están bien calladitos, ¿no? Creo que la idea. Buenas noches, licenciado. Le habla Edson Pérez. Ujú. ¿Cómo te va? Bueno, ahora ya viendo clara, ¿no? La situación del caso Enron desde un punto de vista más contable y del punto de vista de un auditor, ya tenemos, bueno, en mi caso ya tengo otra percepción, ¿no? Y otro punto de vista en cuanto a las falencias que ha tenido para que ocurra este suceso. Ya, es correcto, ¿no? Ya ahora ya se ve más con más criterio cómo es que, por ejemplo, este caso Enron, que era un caso de estudio a un inicio, ya tiene más presencia, ¿no? Con los datos que ahora ustedes ya pueden manejar, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, habría que también destacar que esto del caso Enron realmente ha sido bueno, ha sido algo que ha cambiado lo que es la auditoría, ¿no? Tal vez en algún caso ustedes, bueno, estamos viendo más que todo a nivel financiero, ¿no? Pero
quieras o no, Enron ha marcado la diferencia a nivel de, en un entorno profesional, ya lo que es la auditoría, ¿no? Y lamentablemente, bueno, a veces tiene que pasar estas cosas para que se puedan subsanar otras, ¿no? Entonces, básicamente, actualmente tenemos lo que es el control de calidad, ¿ya? Que en este caso es el control de calidad y tenemos que ver la importancia. Cabe mencionar en este documental, nos mencionaba de que habían algunas empresas que se encargaban de calificar el riesgo, ¿no? Entonces, nosotros como auditores, también como personas que manejamos lo que son las finanzas, tenemos que aprender a medir el riesgo, ¿no? El riesgo siempre va a estar latente y presente en el entorno de la empresa, ¿no? Entonces, por eso que cuando hablamos del riesgo tenemos que relacionar con esto, con el control de la calidad, ya que va a ser un proceso fundamental para garantizar, como dice la experiencia, perdón, la excelencia de los productos o servicios de una organización, ¿no? Entonces, ¿mediante qué? Mediante la implementación de estrategias, herramientas de monitoreo de evaluación. Entonces, las empresas pueden identificar y corregir esos defectos, organizar procesos y asegurar la satisfacción del cliente, ¿no? Básicamente es en lo que nosotros nos vamos a enfocar, en que el cliente, en este caso la gerencia o los socios que nos contraten, estén satisfechos con nuestro trabajo. La auditoría es una herramienta fundamental para el control de calidad, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta de que auditoría, ¿qué va a ser? Es como habíamos visto un inicio, va a ser un examen en el cual nosotros tenemos que opinar y es por eso que nosotros necesitamos tener esa opinión. Básicamente se divide en tres pasos importantes, ¿no? Una evaluación exhaustiva, lo que viene a ser parte del entendimiento del negocio, en donde la auditoría va a permitir realizar una revisión minuciosa a los procesos, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos cómo determinar dónde revisar, ¿no? Uno es la materialidad, que hemos visto, y la otra opción podría ser el criterio, y tal vez en una tercera, a pedido del cliente, ¿no? Él nos dice, quiero que verifiquen bueno, en esta área, este rubro, entonces directamente nosotros nos enfocamos en eso, ¿no? Entonces, ¿qué más? Va a ser de los procesos, de procedimientos y registros de una organización, identificando qué áreas de mejora y oportunidades para fortalecer el control de calidad, ¿no? Entonces, lo que se quiere es mejorar la calidad en función de la auditoría. Otro aspecto importante es el trabajo en equipo. Cuesta trabajar mucho en equipo. Hemos visto en este semestre que a veces con nuestros compañeros de trabajo no nos hemos podido llevar bien, ¿no? Entonces, es parte de ese proceso, pero la sinergia que uno puede realizar en el equipo, en ese trabajo coordinado, va a ser la clave para que, para garantizar que los resultados sean confiables, ¿no? Entonces, el auditor va a tener esa certeza de que esos resultados van a ser confiables y obviamente relevantes, ¿no? Pertinentes. Es como la suficiencia que tiene que tener, ¿no? En la auditoría. Entonces, por eso que tenemos que nomás aprender a trabajar como equipo, aunque pensemos que quiero ser no, como experiencia nuestra, a veces trabajamos mejor solos, pero quieras o no, si es que es una auditoría, es bueno tener varios criterios, ¿no? Entonces es importante eso, y ese es el impacto que tienen que tener. Otro aspecto importante son los informes decisivos. Estos informes de auditoría se van a convertir en una herramienta fundamental para la toma de decisiones. A lo que nos van a contratar, la gente que nos va a contratar, básicamente es para que decidamos por ellos, ¿no? El dueño puede ser, como lo habíamos visto, un TikToker, puede ser un viajero, puede ser lo que sea, pero él está contratándonos para nosotros tomar las decisiones, ¿no? Entonces, esas decisiones tienen que brindar cierta fiabilidad, tienen que ser nuestras recomendaciones para que respalden esas decisiones, ya sean financieras, operativas, dependiendo, ¿no? Entonces, van a ser, como dice en este caso, respaldadas por la evidencia, que va a ser una evidencia objetiva. Cuando hablamos de tipos de auditoría en el torno de lo que es el control de la calidad, básicamente, como lo veíamos esta noche, hay cuatro, ¿ya? Entonces, el primero, que es el más actual, que podría decirse, es la auditoría de sistemas, ¿no? Entonces, la auditoría en sí, la auditoría financiera, tiene también sus ramas, ¿no? Entonces, es importante conocer el sistema. Y nosotros como financieros tenemos que manejar estos sistemas, ¿no? Incluso, por ejemplo, manejan en econometría, en modelos, manejan sistemas que de alguna forma les facilitan
para obtener un resultado, ¿no? Para hacer proyecciones, para hacer algunos procedimientos matemáticos, los cuales ustedes pueden interpretar. ¿Para qué? Para que podamos tomar una decisión, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué va a evaluar la auditoría de sistemas? Es la eficacia y la eficiencia de los sistemas, ¿no? En este caso, la gestión de calidad en los cuales se está implementando, ¿no? Y obviamente se va a identificar a través de las mejoras, asegurando el cumplimiento de los estándares establecidos, ya sea por la normativa o por el mercado. Otro punto importante de auditoría es la auditoría de un producto, donde se van a verificar los finales, ¿ya? Básicamente, estos productos finales van cumpliendo con todas las especificaciones y requisitos de calidad. Actualmente sabemos que hay normas, las ISO, por ejemplo, que van de alguna forma, en este caso, normando esta situación, ¿no? Entonces van garantizando que el producto tenga una buena calidad y también que sean, en este caso, garantizando la satisfacción del cliente, ¿no? El siguiente plazo es la auditoría por procesos, que también la podemos conocer como la auditoría operativa, ¿no? Entonces, en este caso, la auditoría operativa abarca un tema más general, en cambio, la auditoría de procesos va a un punto más específico. En este caso, ¿qué va a analizar? Va a analizar los procesos claves de la organización, identificando las oportunidades siempre de mejora, ¿no? Y asegurando la uniformidad y eficiencia, como se dice, ¿no? En la ejecución de las actividades. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos que siempre tener esa opción, ¿no? Esa apertura con la empresa para decir y aconsejar y tomar la decisión en torno a la mejora. Tengan en cuenta eso, que es muy importante. También tenemos un cuarto punto, que es la auditoría de proveedores. En este caso, sabemos de alguna forma cómo es el giro del negocio, ¿no? Entonces, en este caso vamos a evaluar el desempeño de estos proveedores, ¿ya? En función del tipo de evaluación que nosotros queramos hacer, ¿ya? Más que todo, pero nos vamos a basar en que van a cumplir con los requisitos o estándares, por ejemplo, en el caso de tal vez materia prima, ¿ya? De que puedan ellos ser unos proveedores de calidad, ¿no? Que cumplan también estándares de calidad para que nosotros también podamos cumplir con los mismos. Ya yéndonos a las fases de la auditoría, donde hablamos de la planificación, la ejecución y la documentación de la auditoría y obviamente la comunicación de resultados, tengamos en cuenta de que sabemos que la planificación nos enfoca en primero definir los objetivos, ¿no? Identificamos los propósitos específicos de la auditoría. Esta parte importante también obviamente va a entrar en el examen final, puesto que es parte importante de lo que es el proceso de la auditoría, ¿no? Entonces, no se olviden, tenemos la planificación, ejecución y la comunicación de resultados, básicamente, en lo que es nuestra auditoría financiera, ¿ya? En este caso, entonces, como primera fase, así recordando un poquito, es definir los objetivos, ¿no? En el MPA, digamos, se van a mencionar los objetivos. Segundo paso es seleccionar el equipo. Como hoy hablábamos también en clase, si es que necesitamos tal vez enfocarnos en sistema, directamente buscar tal vez a alguien, algún perito, algún auditor, en algún caso que sea enfocado en sistemas, ¿no? Sino un ingeniero de sistemas. Entonces, se va determinando el equipo, ¿ya? Y como dice en este caso, el punto 2 tiene que ser auditores capacitados en ella, ¿no? Por ejemplo, si se va a hacer auditoría tributaria, entonces mejor si es un auditor que específicamente se maneja en el sector de los tributos, ¿no? Entonces, o si es de sistemas también. Entonces, si es que no hay, no tenemos en el equipo ese tipo de personas, pues entonces hay que contratar. Básicamente es eso parte de la planeación. En el alcance vamos a delimitar las áreas y procesos a revisar. En este caso, sabemos que muchas cosas importantes giran en torno a la materialidad, ¿no? La SAS 47 o la NIA 320. Entonces, eso nos da también una forma de delimitar nuestro alcance en las áreas. Como un cuarto punto, tenemos que crear el plan, donde vamos a desarrollar un cronograma y la metodología detallada, ¿no? Como habíamos visto. Entonces, básicamente, la planificación es la etapa crucial para garantizar el éxito de la auditoría, ¿no? Entonces, si no tenemos una buena planificación, obviamente el equipo no va a funcionar y la auditoría tal vez no tenga un óptimo resultado, ¿no? Entonces, como explica este cuadrito, se debe definir primero los objetivos claros y específicos, a dónde y a qué nos vamos a enfocar. Por ejemplo, ya conocemos que tenemos que emitir 3 informes, bueno, 5 informes, ¿no? Pero solo 3 en este caso, donde es el primero el dictamen, el segundo donde va a ir el tema administrativo, contable y de control interno,
y en el último donde se va a ver el seguimiento, ¿no? Entonces, ya tenemos un punto específico al cual vamos a llegar, ¿no? Entonces, una vez que se tienen estos puntos, entonces se va a conformar el equipo de auditores, como es capacitados, para que realicen este alcance y la revisión, ¿ya? En la etapa de ejecución, cuando ya hemos pasado por esta etapa, por el segundo parcial más o menos, donde teníamos la recopilación de información, donde reuníamos, ¿no? Como dice, la documentación relevante, ya sean los registros, manuales de procedimiento. Entonces, esa etapa es importante para que vayamos ejecutando la auditoría, ¿no? Punto segundo están las entrevistas claves. Estas entrevistas obviamente se van a llevar adelante con el personal, ¿no? Entonces, en función de lo que queramos hacer nosotros, en función de la auditoría y el alcance que tengamos, ¿ya? Pero entonces se realizan este tipo de entrevistas. La observación de procesos, que es parte del control interno, donde vamos a ver las actividades que realizan la empresa, siempre en torno a lo que es la calidad, ¿no? Tengamos en cuenta que la calidad es fundamental para este tipo de análisis. Y como cuarto punto tenemos la verificación y análisis, donde vamos a analizar la información recopilada para identificar las áreas de mejora y oportunidades de optimización. La documentación de la auditoría básicamente ya es parte de un conocimiento amplio por nuestra parte, ¿no? Donde tenemos el registro de hallazgos, donde básicamente se van a registrar en los papeles de trabajo, ¿no? Entonces tenemos ahí esta primera parte, los papeles de trabajo también que son generados a base de nuestro trabajo y lo que ya estamos realizando, en este caso la presentación para el jueves, que es el informe final, ¿no? Entonces, básicamente la documentación de la auditoría también ya la podemos manejar. Si alguien nos presenta un balance, ya sé por dónde empezar, ya sé por dónde puedo ir, ya tengo un norte, entonces el norte es el trabajo que hemos ido desarrollando durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, nosotros ya podemos ver con otros ojos ese dictamen, ¿no? En función de la revisión que tenemos que hacer en los papeles de la auditoría, y esto tal vez es un punto que no hayamos visto antes, es el análisis de las evidencias, por ejemplo, que es importante, porque recuerden que la evidencia va a hacer que podamos formar una opinión, ¿no? Entonces, es por eso que tiene que realizarse de manera minuciosa este análisis de evidencia. Luego tenemos también lo que va a ser la evaluación de los hallazgos, ¿no? Entonces tenemos que ver que sean suficientes, habíamos hablado anteriormente, ¿no? Entonces suficiente, pertinente, ¿no? Que sea importante. Y en una tercera fase donde tenemos que verificar las conclusiones. Entonces estos hallazgos tienen que tener coherencia, ya sea entre hallazgos y entre las conclusiones. Si es que no tienen esa coherencia, entonces no vamos a poder emitir una adecuada opinión. Entonces, por ende, la revisión de los papeles de auditoría va a ser ese paso fundamental también para garantizar la calidad, esa calidad de la auditoría, de que nuestro trabajo, el cual estamos haciendo, el cual queremos que vaya a la biblioteca, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les cuestionaba cuando les revisaba y les decía, ya es tu equipo, pero ¿y por qué no le has revisado a tu compañera? Entonces yo les decía, ¿no? Entonces les hacía notar algunas cosas que tal vez como equipo a veces sí nos repartimos, ¿no? Entonces vamos repartiendo, tú haces esta parte, pero ¿dónde queda el tema de calidad? ¿No? Entonces, sabemos cómo tiene que ser el proceso, entendemos que todos tenemos un trabajo, una vida, pero para estos momentos, si queremos, por ejemplo, que vaya un trabajo a la biblioteca, tengan en cuenta de que otras personas lo van a ver y ahí va a estar tu nombre, ¿no? Entonces, obviamente va a estar el mío tal vez, ¿no? Pero va a estar tu nombre y no sé, el que ya esté tu nombre tiene que dar ese plus de calidad, ¿no? Entonces, es por eso que yo constantemente les digo, ¿no? Entonces, por lo menos vayan viendo esto. Y es lo mismo, cuando van a hacer tal vez su proyecto de grado o su examen de grado, entonces tienen que ver esa situación, ¿no? Entonces, ver ese tema de calidad, ¿no? ¿Qué más? En la revisión de los papeles de trabajo tiene que haber un análisis exhaustivo de las evidencias, en este caso las recopiladas durante la auditoría, que van a permitir evaluar la solidez de los hallazgos, ¿no? Y la validez de las conclusiones a las cuales nosotros queremos llegar, ¿ya? La implementación de acciones correctivas, esto más que todo se enfoca a lo que va a ser el seguimiento, que es así la aplicación de los resultados, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos, en este caso, el hallazgo, tenemos la recomendación, queda implementar. Entonces, si vamos a implementar y estamos enfocados en la calidad, tenemos que primero definir las acciones, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a implementar ese dictamen el cual nosotros estamos
eh, dando a la empresa, ¿no? Entonces vamos, por ejemplo, como dice acá, identificar las áreas a mejorar y diseñar soluciones específicas, ¿no? Entonces, es para eso que nos contrata la empresa, ¿no? Cuando ya trabajamos a nivel financiero, es para dar solución. Nosotros, como les había dicho en algún momento, ser parte de la solución, ¿no? No ser parte del problema. Entonces, esa es nuestra labor, es para lo cual nos estamos preparando, ¿no? Como segundo paso va a ser asignar responsabilidades. Y eso es lo que tal vez a veces nos cuesta a nosotros definir, ¿no? Entonces, sí sabemos que el que mucho abarca, poco aprieta, dice, ¿no? Y es un lema, una enseñanza que nos enseña, bueno, que nos da la vida, ¿no? Para dejar a veces y aprender a delegar, ¿no? Aprender a confiar. Tengamos en cuenta de que sí, si quieres que las cosas se hagan bien, pues hazlas tú, ¿no? Pero muchas veces asignar esas responsabilidades de alguna forma van a coadyuvar y nos van a dar la certeza de que nuestro equipo pueda llevarlo adelante, ¿no? Entonces, que esta actividad donde están todos involucrados tenga esa calidad, ¿ya? Y eso les digo para este jueves, ¿no? Entonces, veamos que sus trabajos sean trabajos de calidad. No sabemos que le ponen, veo el empeño que le ponen a econometría, a modelos, ¿no? Entonces, ¿por qué no un día, digamos, pónganse las pilas y vean eso, ¿no? Hay, bueno, claro, muy buenos buros que yo quisiera que vayan todos, ¿no?, a la biblioteca, pero tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces, que la calidad siempre es importante. Tercero, implementar soluciones, ya poner en práctica las acciones correctivas. Y como un cuarto va a ser obviamente monitorear, hacer ese seguimiento, ¿no? Para que estas actividades, estas acciones sean eficientes, ¿no? En función de lo que se está implementando. Cinco va a ser documentar obviamente el proceso, porque obviamente se va a validar toda la implementación de acciones que se está haciendo, ¿no? Entonces, por eso es fundamental definir y implementar estas acciones correctivas enfocados a que sean actividades efectivas, ¿ya? Entonces, eso va a implicar obviamente las soluciones de planificar, ejecutar, dirigir, ¿no? Esas situaciones que ya hemos visto antes. Entonces, tienen que ser básicamente esas ideas claras las que podamos poner en práctica, ¿no? Para monitorear posteriormente el impacto y obviamente tiene que ser un impacto positivo, ¿no? Entonces, donde podamos documentar este proceso, ya sea en un entorno de evaluación y de una manera rigurosa. Ya vamos terminando, entonces tenemos esta parte, lo que es el seguimiento y la evaluación de las acciones. Estas acciones que en algún caso tienen que ser correctivas, ¿no? Tengamos en cuenta de que nosotros somos esas personas capacitadas, las cuales vamos a dar esa solución a la empresa, ¿no? Entonces, entre nuestro seguimiento está, y en la evaluación obviamente va a estar el monitoreo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta de que es como el buró que han hecho, ¿no? Entonces, yo les pedí un informe y ese informe estaba dividido por actividades, ¿no? Entonces, esa es una forma de monitorear, ¿no? Entonces, es realizar ese seguimiento continuo del progreso que tú estás haciendo, ¿ya? Entonces, eso nos sirve para poder evaluar, ¿ya? Obviamente veía que todos se ponían 100, 100, 100, 100, ya, está bien, pero ahí nos falta un poco más, ¿no? De autoevaluación, de ver realmente si estoy haciendo ese 100, si mi trabajo realmente vale los 100, ¿no? Entonces es parte de también cuestionarnos como personas que estamos aprendiendo, como estudiantes, ¿no? Otra fase importante del seguimiento y evaluación, obviamente, es la evaluación, donde se va a analizar el impacto de las acciones correctivas que vamos a hacer a base de indicadores claves. Esos indicadores claves son básicamente los procedimientos que vamos a utilizar para realizar esa evaluación, ¿no? Entonces conocemos varios, pueden ser cuestionarios, pueden ser análisis, pueden ser muestreos, pueden ser porcentajes en función de lo que ustedes deseen y cómo quieran analizar, ¿no? Y obviamente tienen que ser medibles. Y tenemos por último lo que es la retroalimentación, donde vamos a comunicar los resultados de la evaluación y ajustar acciones en algún caso que sean necesarias, ¿no? Entonces, si es que necesita más énfasis alguna actividad que hayamos recomendado, entonces analizamos una acción correcta y esa la aplicamos, ¿no? Entonces, por eso es que es crucial dar un seguimiento detallado de esas acciones correctivas implementadas para que se cumplan los objetivos de control, ¿no? Los objetivos de control siempre enfocados a lo que es la calidad, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta de que es importante enfocarnos en eso.
A raíz del caso Enron, mm, hay, hay una entidad que se llama el Public Accounting Oversight Board, que es nada más y nada menos que es el responsable de establecer normas de auditoría y calidad. Obviamente está la ética, la independencia. Entonces, esta agencia, que es una agencia americana, es la que va a establecer las normas a partir de estos procesos, como ha habido en torno al caso Enron, ¿no? Entonces, básicamente ellos también se encargan de realizar periódicamente controles. Tengamos en cuenta que tanto el mercado americano, el mercado europeo, tiene y se basa en función de exámenes. Por ejemplo, los auditores allá en Estados Unidos, para que puedan ejercer, usualmente cada 3 a 6 meses rinden un examen, ¿no? Entonces, y eso es parte de ese proceso. Obviamente en Bolivia tal vez lo que el Colegio de Auditores nos pide es capacitarnos, ¿no? eh, semestralmente, anualmente, realizar cursos, diplomados, etcétera. Pero allá en Estados Unidos, por ejemplo, para que uno pueda ejercer como auditor, tiene que rendir ese examen y tiene que rendir y aprobarlo, ¿no? Entonces, esa es la licencia con la cual puedes trabajar y son cada 3 o 6 meses, pero se van realizando constantemente esos exámenes, así un examen literal donde tú vas y tienes que responder, ¿no? Entonces, ¿y eso para qué? Todo en torno a la calidad, ¿no? Entonces, obviamente, la calidad para, para otros países es fundamental, ¿no? Entonces, es por el hecho de que hay una normativa la cual te exige eso, ¿no? Entonces, sería bonito, también interesante, o en Bolivia, ¿no? Que por ejemplo, para ya sea para algún trabajo, para temas de docencia, no sé, sea por méritos, ¿no? Entonces, sería lo ideal. Ahí vemos que realmente hay persona idónea la que es capaz en que puede estar y ocupar esos cargos, ¿no? Pero actualmente sabemos que la receta de tercer mundo, como país tercermundista, también eso no está ahí bien, ¿no? Entonces, cualquier persona que simplemente bloquea, entonces está a la cabeza, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, también tengamos en cuenta que aparte de las inspecciones de firmas, donde están los exámenes, también investigación y sanciones donde se van a aplicar sanciones en algún caso cuando haya alguna situación que no haya habido un cumplimiento adecuado de las normas, ¿no? Entonces, eso también lo determina esta entidad. Y por último, tenemos lo que es la transparencia y rendición de las cuentas, ¿no? Entonces, las normas de esta entidad van a buscar aumentar la transparencia y la rendición. Todo en torno, lamentablemente, a lo que ha sido el caso Enron, ¿no? Entonces, para que el público pueda tener la confianza de que en este caso los estados financieros que están siendo auditados sean los adecuados, ¿no? Entonces, básicamente es sobre lo que teníamos que hablar, es este proceso de la auditoría, en este caso de lo que es la calidad.